sociales. Hoy no contamos con la presencia de nuestra compañera Teodora Castro, quien está cumpliendo algunos compromisos profesionales. Le auguramos éxito durante su ejecución en esas labores y le esperamos prontamente por aquí. Dentro del contexto de lo que es el ámbito de la seguridad, queremos establecer lo que es una estrecha relación entre lo que es el ámbito de las relaciones internacionales, la ciencia geopolítica y la seguridad. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación guardan esas tres disciplinas del conocimiento humano entre sí? Bueno, las relaciones internacionales, comenzamos diciendo que es una disciplina de las ciencias políticas y que dentro de ese contexto de las relaciones internacionales, el actor por excelencia, el actor fundamental es el Estado. Y precisamente las relaciones internacionales estudia, analiza lo que es la dinámica relacional entre un Estado y otro. Hablamos, el Estado es el actor por excelencia, porque existen otros actores dentro del ámbito de las relaciones internacionales que no son estatales. Por eso conocemos lo que es la parapolítica y la subpolítica. Los organismos internacionales no son estados y son actores del sistema internacional. Ciertas ONG no son estados y son actores dentro del sistema internacional de las relaciones internacionales. Pero, ¿qué relación guarda lo que es la ciencia geopolítica con el Estado? El objeto de estudio de la ciencia geopolítica es también el Estado. ¿Por qué? Porque a través del Estado la ciencia geopolítica puede predecir hacia dónde va. La geopolítica dice hacia dónde va el Estado a través del análisis de los factores del poder nacional del Estado y puede predecir precisamente dónde se encuentra y hacia dónde va. Como dice o dijera Bert Hellinger, si no sabes dónde está, no sabes hacia dónde vas, porque sin raíces no hay alas. Entonces, en ese sentido, la geopolítica, como una ciencia, tiene la particularidad de, no vamos a decir de adivinar, porque no es una ciencia que adivina, sino que a través del análisis geopolítico y el análisis estratégico tiene una metodología para determinar cómo serán las cosas. Pero se vale de una serie de ciencias a las que le llama ciencias auxiliares o fuentes de la geopolítica, como son, en primer lugar, la historia. La historia de un Estado dice cómo ha sido su proceso evolutivo como Estado. Por eso vemos que dentro del legado de los imperios, hay imperios que han crecido a través del caos y han colapsado a través del caos. Nacen con un caos. Por ejemplo, Estados Unidos como imperio surge tras la Segunda Guerra Mundial. Nace con un caos, una guerra. Ahora, ¿cómo colapsará Estados Unidos como imperio, como hegemonía? ¿Tendrá que haber una guerra o una implosión interna de ese Estado? ¿Qué sucederá? Lo mismo podríamos decir de su competencia.
de el imperio chino, que ha pasado por una serie de etapas de proceso a través de sus diferentes dinastías, que ha sido imperio, pero ha sido un imperio regional que, como dijera Brzezinski y cataloga en su obra El Gran Tablero Mundial, visualiza a los Estados Unidos como una nueva clase de hegemonía. ¿Por qué? Porque sin pertenecer, sin tener posesiones en Eurasia, en el África, se encuentra diseminado en todo lo que se llama la geografía global. Ahora, la gran pregunta sería la siguiente: ¿cómo llegará China a hacer o a desplazar lo que es la hegemonía global de los Estados Unidos a través de la economía, desplazando la moneda el dólar como moneda de reserva internacional? O podríamos decir a través de un conflicto, que el más cercano que podría existir entre ellos es en el Indo-Pacífico, en las aguas del mar meridional de China, por el caso de la isla Formosa, donde está establecida la República de Taiwán. Podría ser. Pero dentro del contexto de la geopolítica global, nosotros, analizando el pasado de China, sabemos que China fue una potencia global en el siglo XV. Disponía de un control marítimo de unos 327 barcos, a través de los cuales pues movía 28.000 tripulantes. Fue una potencia en diferentes espacios de tiempo, fue un poder marítimo, ha sido un poder terrestre, pero ¿cómo podrá destronar a los Estados Unidos dentro del ámbito de lo que es la geopolítica global? Pero seguimos hablando sobre el esquema de la geopolítica con visualización a su relación con lo que es el Estado y lo que son las relaciones internacionales, también su visualización con relación a lo que es el Estado. Pero ¿y la seguridad? ¿Qué relación guarda la seguridad con lo que es el Estado? La seguridad es un objeto de referencia de lo que es el aparato Estado. ¿Por qué decimos que es un objeto de referencia? Porque cuando hablamos de seguridad debemos referirnos a lo que es el Estado. Si el Estado no está seguro, no es seguro, no puede existir una seguridad a nivel ciudadano, no puede existir una seguridad a nivel individual, a nivel de la familia. Por ello, la seguridad individual se transfiere a la seguridad familiar. La seguridad familiar se transfiere a la seguridad social. Y esa seguridad de la sociedad solo la puede garantizar un elemento, y es el elemento Estado. Por ello, cuando hablamos precisamente, hablábamos antes de la Segunda Guerra Mundial sobre seguridad del Estado, pero luego cambió al concepto de seguridad nacional. Precisamente se confunde, parecen lo mismo, porque ya el concepto de seguridad nacional compacta más lo que es el ámbito humano, lo que es la nación. No obstante, es bueno recalcarle que en los dispositivos constitucionales es por ello que nosotros vemos que algunos legisladores
en el caso de la República Dominicana, todavía confunden el concepto de Estado con el concepto de nación y entienden que es lo mismo. Todavía estamos viviendo lo que es el periodo de la Guerra Fría, cuando seguridad del Estado se confundía con lo que es seguridad nacional. Pero ya es un asunto que, aunque están completamente enlazados, ¿por qué ha sucedido esto? Tienen un ámbito totalmente diferente. ¿Por qué decimos esto? Porque si el Estado no está seguro, no está segura la nación. Y la nación descansa su seguridad sobre esa organización, esa entidad jurídica que es el aparato Estado. Por ello se confunden, pero no son iguales. Recuerden que los elementos constitutivos del Estado son muy diferentes a los elementos constitutivos de la nación. Estado compone lo que es precisamente el territorio, la población, lo que es la soberanía, lo que es precisamente el ámbito de las normativas jurídicas. Mientras que la nación es una masa humana, es un grupo humano, integrado ¿por qué? Por su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su idioma o lengua y su religión. Son una serie de elementos que son disímiles el uno al otro. La nación cae dentro de los elementos constitutivos del Estado, pero el Estado no cae dentro de los elementos constitutivos de la nación. Y es por ello que la nación delega en el Estado su seguridad, porque éste es quien debe garantizar todas las necesidades y todos los requerimientos de la nación como protector. Porque hemos dicho, el Estado es padre y es madre. Es madre porque debe velar por la nutrición de lo que es la nación. Debe nutrir a los ciudadanos. Y es padre porque debe proteger, debe garantizar lo que es la seguridad. Y debemos recordar que cuando hablamos de garantizar la seguridad, no estamos refiriendo a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, a la seguridad alimentaria, a la seguridad sanitaria. En fin, todos esos elementos que se encuentran contenidos dentro de lo que se llama la taxonomía de la seguridad. Y por ello, precisamente, los estados juegan un rol fundamental, tanto en el ámbito de las relaciones internacionales, como elementos que son o fungen como actores fundamentales dentro de la geopolítica, porque el objeto de estudio de la geopolítica es el Estado. La geopolítica debe analizar el Estado para velar por lo que es el bienestar de la nación, pero dentro de la seguridad, porque el Estado es el objeto de referencia para la seguridad de lo que es la nación. Es decir, vemos tres elementos que combinados tienen al aparato como el centro fundamental para generar una dinámica en bienestar de quién, de la nación. Tanto las relaciones internacionales como una disciplina de las ciencias políticas, que es lo que entraña al ser humano, la geopolítica, que es una ciencia que tiene que ver también con lo que es el bienestar de la nación, como la seguridad, que es una ciencia para mí, que tiene que ver con las garantías que proporciona o debe proporcionar el Estado para lo que es la eliminación de las amenazas, para que de esa forma el ciudadano, el individuo, pueda vivir con garantías y de esa forma
se pueda sentir cómodo en el espacio geográfico en el que vive, en cada momento y en cada lugar. Cuando eso no es así, cuando no sucede esto, entonces vienen los problemas, los conflictos y las posibles guerras. Y debemos recordar dentro del pensamiento de lo que es el esquema de la violencia, que como dijera Johan Galtung, esa violencia se da precisamente dentro de varios ámbitos y el Estado juega un rol fundamental dentro de ese ámbito. Cuando el Estado descuida la seguridad y no juega su rol como padre, como madre, conforma lo que se llama un aspecto de violencia estructural. Una violencia estructural que normalmente es inconsciente, porque se supone que un padre o una madre no puede ejercer violencia sobre un hijo. Y los ciudadanos somos hijos del Estado. Entonces, el asumir una alza desmedida de facturas eléctricas es una violencia estructural del Estado sobre sus hijos, que son los ciudadanos. El no tomar las medidas correspondientes sobre lo que es la seguridad ciudadana es una forma de violencia estructural, aunque de manera inconsciente, que presumimos que es inconsciente, porque las herramientas están ahí para hacer un traje que aplique a lo que es la seguridad ciudadana a través de la evaluación de expertos, pero que no sean expertos entre comillas, que no sean expertos importados, porque cada seguridad tiene un contexto diferente en cada espacio geográfico. Lo que resuelve en Nueva York no resuelve en Puerto Rico, en Miami y en nuestro caso en la República Dominicana. Lo que sucede en Honduras es muy diferente a lo que sucede en Nicaragua, en Guatemala. Por lo cual el concepto de seguridad, las diferentes estrategias que se adopten en un espacio, no son vinculantes a otro espacio. Y por ello, los expertos que son de Honduras, que son de Colombia, que son de cualquier otro estado, no conocen la idiosincrasia y la realidad de lo que es la República Dominicana. Por lo tanto, deben conocerlo en primer lugar, la idiosincrasia. No hay una estrategia genérica sobre el concepto que aplique a lo que es la seguridad, y los patrones y los modelos deben ser diferentes, porque deben estar fundamentados en lo que es la masa humana, cuál es el comportamiento humano, cuál es la condición psicosocial, que ahí sí aplicamos lo que es la condición psicosocial, cuáles son las costumbres, las tradiciones. Y por eso muchas recetas fracasan en el ámbito del planeamiento, porque no tienen un asidero, no tienen una base dentro del contexto social para ser implementadas como políticas públicas, porque lo que da resultado en un lado no da resultado en el otro. Por ello, los mejores modelos son los modelos internos, cuando especialistas en el ámbito de la seguridad pues toman como premisa cuál es nuestro historial en el ámbito de la seguridad, qué es lo que hemos tenido anteriormente, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que debemos tener posteriormente. En ese sentido, debemos estar conscientes que, como establece la geopolítica,
base al estudio de la historia como ciencia auxiliar predilecta de la geopolítica, no podemos abocarnos a lo que está sucediendo hoy sin saber el por qué y de dónde viene. Debemos analizar si lo que tenemos hoy pasó ayer o antes de ayer y cuáles son las implicaciones futuras que podría tener para el día de mañana o pasado mañana. Por ello, las políticas públicas en materia de seguridad no pueden ser estrictas, deben ser flexibles para que se adecúen al día de hoy, al día de mañana, al día de pasado mañana, porque son cambiantes. Como es cambiante la geopolítica, la seguridad y sus políticas públicas deben ser cambiantes. ¿Por qué decimos esto? Porque el ser humano es un ser de cambio. Existe la teoría del cambio y la teoría del cambio también establece que el cambio genera cambio, porque la condición cognitiva, la que es parte del ser humano, el ser humano cambia constantemente a través de sus procesos hormonales y neuronales. Y un joven puede ser muy dedicado, muy entregado hoy a los estudios y mañana puede ser un gran vago. Eso mismo pasa con los estados. Que un estado dedicado a sus ciudadanos, mañana sea un estado no dedicado a sus ciudadanos. Y por ello debemos velar que dentro de la programación de lo que es la agenda de seguridad de un estado, que debe ser enmarcada dentro de lo que es la agenda de seguridad de un gobierno, de un gobernante, de un estadista, esté pautada precisamente en base a las necesidades de ese estado en relación a cuáles son los factores que inciden en lo que es la falta de seguridad o la inseguridad en ese espacio geográfico. Entonces tenemos que visualizar cuáles son las posibles opciones estratégicas que tenemos para balancear esa situación, para salvar esa situación, para que mañana no se convierta en un caos social, para que mañana no vaya a degenerar en lo que es un conflicto interno, que en esos conflictos internos normalmente aparecen muchos intereses encontrados. Y esos intereses encontrados tienen una tendencia a cosechar donde no sembraron nada. Pero el ámbito de la seguridad de un Estado está precisamente mediatizado por lo que es el pensamiento estratégico y, sobre todo, sobre el accionar político. Y ese accionar político está fundamentado dentro del factor político por los elementos constitutivos que tienen la responsabilidad de velar por las políticas públicas en materia de seguridad del Estado, para que en el día de mañana los dolores de cabeza no nos tomen de sorpresa, porque como dice un viejo adagio, un refrán, que he hecho muy mío, dice, la seguridad es como el vino. Si compras un vino barato y te lo tomas, es muy posible que en el día de mañana te duela la cabeza. Entonces, cada estado tiene la seguridad que se merece. Y en ese sentido, podríamos decir que hay que invertir en seguridad. Hay que invertir en un cuerpo de seguridad que garantice el orden público, porque una buena inversión
como padres. Nosotros los padres invertimos en nuestros hijos para que tengan una buena educación. Es la mejor herencia que le podemos legar. Y el Estado como padre debe entender, debe reconocer que debe invertir en seguridad. No importa que sea seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad alimentaria, si quiere tener buenos ciudadanos en el día de mañana. Porque de no ser así, todo se convertirá en un caos. Porque el ciudadano espera que el Estado le garantice lo que son sus necesidades. Y dentro de esas necesidades está lo que es la seguridad como un concepto polisémico que está establecido precisamente en los primeros articulados de la Carta Magna. No nos podemos dejar de llevar de que no hay condiciones para hacer algo, porque cuando se quiere se puede. En ese sentido, nosotros vamos a concluir haciendo un llamado precisamente a los estadistas, a los gobernantes, en este caso no solo de República Dominicana, sino de cualquier estado, que pongan el oído en lo que es el corazón del pueblo, pongan el oído en el corazón del pueblo, para que puedan escuchar el palpitar de lo que son los requerimientos en materia de seguridad, de lo que son los requerimientos en materia de necesidad, porque si no puede el Estado favorecer a sus ciudadanos en este sentido, ¿quién lo va a hacer? De no satisfacerse entonces estas aspiraciones, que son aspiraciones nacionales, no intereses nacionales, esas aspiraciones de un pueblo de vivir adecuadamente con una garantía en el ámbito de la seguridad. Si no es así, hay problemas, hay conflictos. Por ello, nosotros concluimos diciendo que la seguridad es la base fundamental del buen vivir de los estados para propiciar su desarrollo. Nos despedimos de esta forma y les solicitamos que se suscriban a su canal, Aportando RD, a través del cual podemos nosotros seguir apoyando con temas que sean de su interés, y haga sus comentarios. Este es su canal. Apoye a su canal y nos vemos en una próxima.